Buenos días, una vez más les damos la más cordial bienvenida en el nombre de nuestro Señor Jesucristo desde la Iglesia Cuadrangular en Sun Valley, California. El año pasado iniciamos unos estudios en el tema de caminando en el Espíritu, viviendo en el Espíritu de Dios. Esperamos que este año de 2013 venga a ser de bendición para usted en su relación con Dios primeramente. Y por eso es que es importante este tema que nosotros, guiados por el poder del Señor, hemos iniciado. El año pasado terminamos en el tema de que por qué la mente carnal debe ser controlada y por qué debe ser entregada a Dios a través del poder del Espíritu Santo. Romanos 8:7 dice, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Voy a enfatizar esto, ni tampoco pueden. Es imposible para una persona en el estado carnal venir a someterse a los designios de Dios, a las instrucciones de Dios. Nosotros tenemos la palabra de Dios. Pero si usted y yo venimos y nos aproximamos a esta palabra, la palabra de Dios, con nuestro intelecto, sería imposible venir a entenderla. Pablo sabía eso de la iglesia de Corintios. Pablo tenía muchos problemas con la iglesia de Corintios porque ellos eran muy carnales, por así decirlo. Y en la primera epístola que él les escribe, en el capítulo 3 dice, de manera que yo, hermanos, no puedo hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Pablo sabía que ellos, aunque tenían buenas intenciones, no entendían exactamente lo que el Evangelio de Dios trae. El Evangelio de Dios, y entre paréntesis el hermano Efraín Manuel está trayendo unos estudios acerca del reino de Dios y acerca de la epístola de Colosenses explicando de esto. Es imposible para nosotros en el estado carnal entender los designios de Dios. Es imposible para nosotros venir a entender la palabra de Dios. La Biblia nos da ejemplo tras ejemplo acerca de esto. Está la conversación del Señor en el capítulo 3 del Evangelio de San Juan con Nicodemos. Está la conversación del Señor con la samaritana. Y hay una serie de ejemplos a donde la persona no comprende, quieren seguir a Dios. Nicodemos era un hombre de Dios en el sentido de que él pertenecía al Sanedrín y era un hombre de, por así decirlo en términos religiosos, un teólogo. Conocía la ley, pero no entendía los designios de la ley en el Espíritu. Y nosotros también tenemos que aprender eso. Nuevamente en el capítulo 8 de Romanos, en el versículo 9 dice, pero vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios está en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Dios, de Cristo, no es de él. Millones de personas van a las iglesias. Millones de personas van a la iglesia sin el Espíritu Santo. Van como a seguir un rito, a seguir una tradición. Sus vidas siguen siendo igual. Los problemas persisten porque la carne los controla y la mente humana es la que está tratando de resolver los problemas de la vida diaria. Cuando nosotros venimos a Cristo Jesús, Él sabe, Dios sabe que nosotros somos carnales. El principio está desde Génesis hasta esta epístola que estamos tratando de estudiar. Una vez que Adán pecó, perdió la presencia del Espíritu Santo y se convirtió en carne. Ese es el principio. Se convirtió en carne. En el capítulo 6 del libro de Génesis, el Señor dice, comprendo, ahora que el hombre es carne,
no tiene la menor habilidad de venir a complacer los designios de Dios, ni puede. Acabamos de leerlo, ni puede. Tiene que haber ese nuevo nacimiento para que el Espíritu de Dios venga a morar en nosotros. Ese es el regalo más precioso que Dios nos da. No solo que Dios dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, pero una vez que nosotros venimos y confesamos a Cristo como nuestro Señor y Salvador, el Espíritu Santo viene a morar en nosotros. No con el propósito únicamente de morar, pero venir a dirigirnos, a guiarnos a toda verdad y a toda justicia. Esa fue la declaración de nuestro Señor Jesucristo a sus discípulos. Y una vez que el Señor viene, tiene que venir, nosotros tenemos que presentar nuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Él, para que Él venga a enseñarnos cómo es que nosotros tenemos que vivir. Voy a decir algo que es un poquito controversial. Usted puede saber mucho de Biblia y sin embargo tal vez no conozca a Dios. Usted puede conocer mucho de Biblia, pero si usted no permite que el Espíritu Santo lo controle o lo dirija, usted es una persona carnal. Y la carne no puede complacer a Dios porque es enemistad contra los designios de Dios. Si el Espíritu de Dios me controla a mí, ¿qué es lo que ocurre? En Romanos 8:11 dice, y el Espíritu de aquel que se levantó de los muertos a Jesús está en vosotros. El que levantó a los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos. Pongamos atención a esto. Estas palabras, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que está en vosotros. La realidad es que nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Por cuanto todos pecaron, dice la Biblia. Nosotros no tenemos la habilidad de no pecar a no ser que caminemos en el Espíritu de Dios. El cuerpo mortal tiene esta naturaleza pecadora. No puede producir nada justo, pero a través del Espíritu puede. El Evangelio no solo nos da la paz con Dios y el gozo de la salvación, pero también nos da la victoria sobre el pecado. Por primera vez en nuestra vida podemos decirle a nuestro cuerpo no. Por primera vez podemos decirlo, no yo, pero Cristo. Porque ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, decía Pablo. Él llegó a la total realización de aquello. Es de tremenda importancia que nosotros comprendamos esta preciosa realidad de que ahora, a pesar de todos los pecados que cometimos, no solo somos salvos, pero ahora somos guiados a través de ese poder. Si usted ha nacido de nuevo, ¿cuál es la obligación que nosotros tenemos para caminar en el Señor? En Romanos 8, 12 al 14 dice lo siguiente, así que, hermanos, deudores somos no a la carne para que vivamos conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne moriréis. Pero si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, fíjense bien, si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Esta es la cualidad, esta es la esencia del Evangelio de Dios. Esta es la realidad de que no es una tradición religiosa, de que nosotros no podemos, y esto es algo que nos preocupa a nosotros grandemente, los que estamos enseñando la palabra del Señor, de ver que personas se resisten a ser controladas por el Espíritu de Dios. Es difícil, no es difícil, es imposible complacer a Dios a no ser que Él nos enseñe cómo hacerlo.
Voy a poner un ejemplo para casi terminar esta enseñanza. La palabra del Señor dice algo que es una declaración de Cristo. Dice, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Y todos decimos, amén, gloria a Dios por eso. Pero si usted analiza bien ese versículo, Jesucristo está diciendo, yo soy el camino para que nosotros caminemos en ese camino. No está haciendo una declaración diciendo, yo soy el camino y ahí termina, no. Está diciendo, porque usted tiene que compaginar este principio que él está diciendo con el principio que está en Mateo 11:28, que dice, venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Nos está invitando a venir a caminar con él, como dije al principio, que fue lo que el Señor le dijo a Juan y a Andrés, venid y ved. No quiero complicar mucho esto, pero quiero hacerle ver a usted y quiero hacerme recordar a mí que la única manera de caminar en ese camino es caminar en el Espíritu. Es imposible caminar con el Señor. Si usted lo puede ver en los Evangelios claramente, cuando ya usted ha estudiado por un tiempo los Evangelios, usted ve a los discípulos del Señor, siguiendo a Cristo, pero todavía con la mente carnal. Hay declaraciones en la Biblia que dice, ellos vienen a mí no por lo que yo soy, sino por las señales que yo hago. Todavía había tinieblas en la mente de ellos. Lo podemos ver muy claramente en la vida de Pedro. Pedro creía que él era el discípulo número uno y llega a negar a Cristo cuando la mente y la carne lo controla esa noche. Y nosotros tenemos ese problema, que llega un momento en que tenemos que decidir, y si nosotros no permitimos que el Espíritu de Dios controle aquello, inmediatamente tomamos la decisión de la carne. Yo quiero exhortarlo a usted, en el nombre del Señor Jesucristo, a que venga a caminar con Él. Pero le quiero hacer recordar a usted esta mañana, en el nombre del Señor, para que este año 2013 venga usted a caminar con Él en el Espíritu de Dios. Usted y yo tenemos problemas en este mundo, así es la realidad de la vida. Pero le quiero exhortar a que venga a caminar en el Espíritu, que es la única manera que podemos hacerlo. Espero que el Señor en este año 2013 lo bendiga abundantemente, más que nada en el conocimiento de Él y en su caminar con Él. Que el Señor los bendiga. Amén.